Bueno, muy buenas tardes. Yo soy el doctor José Javier Mendoza Velázquez. Estamos aquí en el INSABI. Hoy vamos a presentar una ponencia muy particular. Este es el segundo ciclo de conferencias, de videoconferencias que vamos a transmitir desde el INSABI. Hoy nos acompaña la doctora Joana Jiménez Pavón. Ella es especialista en trastornos afectivos y vamos a tener ya una serie de herramientas un poco más específicas para algunos problemas de salud mental. Ustedes recordarán que durante el primer ciclo hablamos de duelo, suicidio, intervenciones, porque la salud mental es importante, trastornos por desgaste, burnout, trauma vicario, y ahora vamos a empezar a hablar un poco más de esa población y cómo vamos a empezar a supervisar todo lo que viene a partir de esta vuelta a la vida real, ¿no? A la vida normal. Nuestra vida normal hoy se ve acompañada por un nuevo habitante de la ciudad, bueno, del mundo, que es el COVID, y todas nuestras intervenciones tendrán que tener un área específica para este factor de riesgo, que es la posibilidad de encontrarnos con COVID dentro de nuestra vida, ¿no? Entonces, para algunos de estos, actualmente todavía no conocemos específicamente, y lo vamos a ir sabiendo con el tiempo, qué tanto impacto neuropsiquiátrico tiene el COVID en el desarrollo, tanto de síntomas neuropsiquiátricos puramente, como de condiciones que probablemente, no sé, vamos a encontrar a lo largo de los años, ¿no? Entonces, este grupo de trastornos particularmente se convierte en un punto a vigilar a largo plazo. Entonces, no digo más, dejo aquí a la doctora Joana Jiménez Pavón. Ella viene ahorita del Instituto Nacional de Psiquiatría, la conozco de hace muchos años, nacimos en el mismo estado, sí. Y esta circunstancia pues me hace recomendarle ampliamente, ¿no? Aparte de que conozco su trabajo con amplitud y sé que es una gran profesional de la salud mental. Pues bien, Joana. Pues muchas gracias por la invitación, doctor. Sí, hoy les voy a hablar de un tema muy particular que es trastornos afectivos en esta época. Ya me presentó el doctor, yo tengo una alta especialidad en trastorno bipolar y depresión resistente a tratamiento y sobre todo me voy a enfocar en esa población. ¿Cómo se va a dividir nuestra plática? Bueno, primero vamos a hablar un poco de a qué nos referimos cuando hablamos de trastornos afectivos. Luego el panorama de la depresión en esta época de pandemia, el panorama del trastorno bipolar en época de COVID y qué enseñanzas nos quedan y lecciones aprendidas espero que tengamos. Entonces, primero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de trastornos afectivos? En general hablamos de dos grandes padecimientos, que son el trastorno depresivo mayor y el trastorno bipolar. El trastorno depresivo de mayor, en cualquiera de sus presentaciones, recidivante, distimia, episodio depresivo mayor único y todo el espectro del trastorno bipolar. Entonces, ya me habían contado de la buena ponencia que tuvieron la vez pasada, donde hablaron ampliamente sobre duelos, sus complicaciones y entre ellas lo que es un episodio depresivo. Entonces, solamente les voy a recordar un poco los criterios. Ya sabemos que es un episodio de 2 semanas de duración en la que se presentan 5 o más de los siguientes síntomas, que pueden ser ánimo bajo, pérdida de interés o anedonia, como nosotros lo conocemos, el cambio en el apetito y el peso, cambios en el sueño son muy importantes, agitación o retardo en los movimientos psicomotrices, la fatiga tan importante que puede haber, disminución en todas las habilidades cognitivas y un pensamiento recurrente de muerte. Pero, por otro lado, también tenemos al trastorno bipolar, el cual no es tan conocido, sobre todo desde que somos estudiantes de medicina, cuando terminamos la licenciatura de médicos, realmente es hasta que llegamos a psiquiatría que muchas veces sabemos qué es el trastorno bipolar. Hay que corregir eso. Entonces, primero empezamos porque muchos creen que está de moda el diagnóstico, y sí, está de moda desde los griegos. O sea, los griegos ya habían definido estados como la melancolía, la manía, tenían una diosa llamada manía, que tenía que ver con todas estas actitudes hipertímicas, hiperactivas que podías tener. Es Kraepelin, en 1921, que define lo que es la psicosis maníaco-depresiva, y Angst empieza a ver que hay diferencias entre un estado anímico unipolar contra el bipolar. No es hasta más recientemente que se cambia el diagnóstico de maníaco-depresivo a bipolar, y sobre todo fue para disminuir el estigma que existía con estos pacientes. Entonces, el trastorno bipolar siempre ha estado con nosotros. Como humanidad, las enfermedades todas nos acompañan. Hay algunas personas declarados por ellos mismos que
tienen este diagnóstico, como Liza Minnelli, el actor Ari Telch, Robbie Williams, Axl Rose. Y pues bueno, también uno de nuestros artistas favoritos, Vincent Van Gogh, que de hecho el día de su natalicio pues es declarado el día del trastorno bipolar. Esto es solamente por nombrar algunas de las personas, ya que el trastorno bipolar, como es una condición médica, puede afectar a muchas personas en múltiples ámbitos, tanto académicos como artísticos. Si tenemos que definir qué es, el trastorno bipolar es una condición médica que engloba esta enfermedad psiquiátrica, tiene un curso recurrente, es crónica y es muy frecuente. Se caracteriza por una alteración de los mecanismos cerebrales que regulan no nada más el ánimo, sino la energía y la cognición. Como epidemiología y algunos datos interesantes que deberíamos de saber, tenemos que su prevalencia va del 0.4 al 1.6%, dependiendo de la literatura que revisemos y de lo que incluyamos en lo del espectro bipolar, tiende a aparecer entre los 15 y 20 años de edad. Su prevalencia es igual para hombres y mujeres y hasta un 75% de nuestros pacientes que van a cursar con una enfermedad bipolar debutan con un episodio depresivo mayor, que muchas veces se confunde con una depresión unipolar. Puede presentarse también en niños y en adolescentes y en adultos mayores, aunque siempre que se presenta en estas poblaciones especiales se debe de quitar otros diagnósticos diferenciales. Como les acabo de decir, entre la segunda y tercera década de la vida suele iniciarse y, si se dan cuenta, también es la época donde mayor productividad económica deberíamos de tener, justamente cuando somos adultos jóvenes. Hay muy poca diferencia entre los géneros en cuanto a prevalencia. La prevalencia es la misma, sin embargo, ya cuando hablamos de subtipos sí cambia. El trastorno bipolar tipo 2, que ya veremos más adelante de qué se trata, es ligeramente mayor en mujeres que en hombres y además las mujeres suelen tener más episodios depresivos y de mayor duración que los hombres, que sobre todo se caracterizan por tener más hipomanías y manías. Entonces, ¿qué pasa en México? De los datos que nosotros conocemos, pues en un estimado, 900,000 personas presentarán este trastorno. El 5% no están diagnosticadas y por lo mismo no tienen un tratamiento ideal. La edad de primer episodio en México para una hipomanía es de 18 años, de manía 19 y de depresión mayor 23 años. Y la edad común de aparición no nos diferenciamos mucho de la literatura internacional, que es entre los 15 y los 20 años de edad. Es uno de los trastornos mentales con mayor componente genético. O sea, de hecho, el componente genético en el trastorno bipolar se pelea con el de esquizofrenia, enfermedad como Alzheimer, el componente genético es muy importante, y solamente le gana autismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Si nos vamos a la clasificación del DSM-5, que yo sé que todos podemos checar esto fácilmente, el espectro bipolar comprende varias entidades, lo que conocemos como trastorno bipolar tipo 1, en donde tenemos por lo menos un episodio de manía y de un episodio depresivo, el trastorno bipolar tipo 2, en donde no hemos hecho manías, pero sí llegamos a un estado que se llama hipomanía, y otros trastornos bipolares específicos que son mucho más difíciles de diagnosticar, sobre todo es el área de interés de psiquiatría, de psiquiatría de trastornos afectivos más específicamente. Entonces, ¿qué es? El trastorno bipolar se caracteriza por episodios depresivos, de manía y también temporadas en donde voy a estar eutímico, o sea, no voy a tener ninguna variación de mi estado de ánimo. Es una de las principales causas de discapacidad en el mundo. Si no mal recuerdo, es la 6ª causa de DALIs actualmente. Sin tratamiento implica además un alto riesgo de mortalidad, dado que hasta el 25% de los pacientes tienen un intento suicida y del 10 al 15% un suicidio consumado. Entonces, en esta gráfica de qué es lo que sería un ánimo normal y una depresión mayor y un trastorno del espectro bipolar, podemos ver esta gráfica. Entonces, cuando nosotros queremos definir un poco lo que son las emociones, ponemos una línea que sería la normalidad de eutimia, pues no estar ni bien ni mal, y sobre esta
tenemos primero nuestra personalidad. De aquí ya vemos algunas personas que son más optimistas que otras, algunas somos más pesimistas, y sobre esta raya es que oscilan las emociones. Cuando tenemos un episodio depresivo, somos personas que hemos bajado de la línea de homeostasis cerebral para mantener no nada más el afecto, la cognición y todo nuestro entorno cerebral que vuelva a llevarnos a la eutimia. Cuando hablamos del trastorno bipolar tipo 2, somos personas que hemos tenido episodios depresivos, pero también hemos tenido problemas para mantener la homeostasis hacia arriba, hacia algo que se llaman síntomas de hipomanía. Cuando hablamos del trastorno bipolar tipo 1, es porque en algún momento ya hemos presentado criterios de manía y criterios de depresión. Entonces, si vemos, aquí por ejemplo estaría la personalidad ciclotímica, un estado del espectro bipolar llamado ciclotimia, lo que conoceríamos como trastorno bipolar tipo 2, un estado puro de manía o el trastorno bipolar tipo 1. ¿Qué es y qué está pasando? Bueno, es muy complejo y da para otra plática, pero en general tiene que ver con los mecanismos moleculares de regulación celular. ¿Sí? Sobre todo los que tienen que ver con el uso de la energía de iones, como el calcio, que es de los más importantes, y con vías de regulación de neuroplasticidad. Cuando empieza a haber disregulación a este nivel celular, empieza también a haber disregulación en los neurotransmisores, un aumento de la neurotransmisión inhibitoria del GABA, una disminución excitatoria, por poner un ejemplo, de glutamato y dopamina, lo cual nos lleva también a cambios estructurales, sobre todo lo que tiene que ver con volumen de sustancia gris y blanca, alteraciones puntuales en la amígdala, en el hipocampo y en la corteza prefrontal. Y esto nos llevaría pues a lo que nosotros vemos, problemas cognitivos, incluso estando en estados de eutimia, y lo más fácil de diagnosticar, que ya son los estados macro del humor, en donde tenemos una manía que cumple ya criterios, una depresión mayor y una inestabilidad a largo plazo. A final de cuentas, lo que se va a alterar son sobre todo 3 vías: la vía de regulación emocional, tanto la automática como la interna, la vía de regulación de la volición, que es externa, y la vía de modo default, o sea, cómo actúa nuestro cerebro incluso sin tener que responder a estímulos. Si empezamos a hablar de entonces cuáles son los signos o los síntomas de manía o hipomanía, y me voy a centrar en esto porque los de depresión ya los tenemos un poco más claros, es un periodo en donde voy a tener una autoestima exagerada, un sentimiento de grandiosidad, pero sobre todo un síntoma muy importante es la disminución de la necesidad del dormir. ¿Qué es esto? No es insomnio, es el que no duermo muy poco, 3 horas, 2 horas. Hay personas que duermen absolutamente nada en una noche y aún así se sienten bien, descansados, con energía suficiente. Digo, yo creo que a todos nos encantaría, pero no es normal, uno tiene que descansar, el sueño tiene un propósito. Generalmente estamos más habladores de lo habitual, o lo que nosotros conocemos como verborreicos. Solemos tener fuga de ideas o experiencia subjetiva de que el pensamiento está acelerado. Estamos por lo mismo más distraídos, ya que nuestra atención se está desviando a los estímulos externos, y por lo mismo también aumentamos todas las cosas que hacemos. Ya nos metimos en 3 clases diferentes de cosas que a lo mejor no eran tan importantes para mí ahorita. Hago ejercicio más de 2, 3 horas cuando normalmente aguantaba 30 minutos. Estoy teniendo gastos excesivos y además en cosas que normalmente no gastaría. No es como esta parte impulsiva de, bueno, ya estaba viendo yo una computadora, ya le estaba cazando y órale va. No, es comprarme 3 cámaras de video, 5 computadoras, 4 cajas de gomas, ¿no? Con gastos muy impulsivos, pero también excesivos. Algunos tips, sobre todo para los que no somos psiquiatras, para indagar manía o hipomanía, es preguntar la calidad y la cantidad de los pensamientos. Si le preguntamos a las personas si sienten más acelerado su pensamiento, sí te lo pueden referir. También ver si ha estado mucho más productivo en los últimos días, que sea más allá de su estado basal. Si sus conocidos o familiares le han dicho que lo notan más extraño, más platicador, bromista, incluso excesivamente sociable cuando no estamos normalmente en ese contexto, o incluso llegar a la intolerancia y a la irritabilidad. Sobre eso,
ya dependiendo del grado, si nos está causando la suficiente alteración para incluso tener un internamiento psiquiátrico, porque ya esté teniendo errores de juicio y conducta, hablamos de una manía. Cuando los síntomas cumplen criterios, pero todavía somos funcionales, estamos hablando de una hipomanía. Entonces vamos a empezar ahora a ver el panorama de la depresión en COVID-19. Y esto aplica tanto para la depresión unipolar como para nuestros pacientes bipolares que además pueden estar cursando un episodio depresivo. Vamos a hablar sobre todo de dos situaciones, y una es el trastorno depresivo mayor previo al COVID-19, tener el diagnóstico ya desde antes, o empieza la pandemia, como ya empezó con nosotros, y qué pasa cuando me lo diagnostican durante o posterior. Cuando ya tenía yo el diagnóstico previo del trastorno depresivo mayor, sobre todo me voy a enfrentar a 4 grandes problemáticas. Una tiene que ver con el aumento de los estresores. A lo mejor yo ya me encontraba en una remisión de mis síntomas depresivos y con todos los aumentos de estresores, la pérdida de la libertad, los duelos complicados, esta eutimia que había logrado gracias al tratamiento se va a complicar. La otra tiene que ver con la escasez de medicamentos. Es una realidad que en todas las áreas de medicina, por estos problemas que ha habido con aduanas, cierre de fronteras, etcétera, etcétera, los medicamentos empiezan a escasear. Nuestros pacientes puede que tengan problemas para conseguirlos. Otro gran problema tiene que ver con las interacciones entre medicamentos durante el tratamiento por COVID. Entonces, siendo una de las enfermedades mentales más prevalentes, no sería raro que alguien con depresión mayor que se hubiera infectado por SARS-CoV-2 llegue con tratamiento antidepresivo y tenga además que tener el soporte de medicamentos para COVID-19. El otro gran problema tiene que ver la gran carga económica del padecimiento de base. Supongamos que entonces yo ya tenía el diagnóstico, me encuentro controlado, tengo mi medicamento, pero me quedo sin empleo, tengo complicaciones para pagar la renta, tengo que decidir entre comprar la despensa o comprar mi antidepresivo. Entonces, es un problema que nuestros pacientes van a tener adelante. El primero, sin embargo, son las conductas de riesgo. Entonces, si yo ya tengo un paciente que tiene el diagnóstico de trastorno depresivo mayor, tengo que vigilar en esta época cómo han cambiado estas conductas, sobre todo lo que tiene que ver con riesgo de ideas de muerte o ideación suicida, que también ya vieron en la ponencia pasada. Fallas en la percepción de la consecuencia de sus actos, al perderse y haber una disregulación cognitiva, puede que no tomen las mejores decisiones, incluso para mi bienestar, y el abandono de actividades cotidianas. Yo quiero ver qué tan fácil es con un diagnóstico de depresión mayor empezar a hacer home office y poderse concentrar a un nuevo método de trabajo que incluso sin tener un episodio depresivo encima nos cuesta trabajo. Otras conductas que ya también hemos visto ampliamente en las conferencias es el consumo de sustancias. Puede empezar a consumirse más sustancias o incluso desarrollar un abuso o dependencia, lo cual podría ocasionar accidentes de cualquier tipo, favorecer irritabilidad y agresividad y, además, dificultarle a nuestros medicamentos que hagan su efecto y entonces empezar con una falla de respuesta cuando antes ya la teníamos. En el caso de las interacciones, más que cualquier tabla que yo les pueda dar, les puedo dar estrategias. Esta es una de ellas y es una muy buena que tiene que ver con la Universidad de Liverpool, en donde en esta página, si ustedes entran, ellos tienen actualizado al día de hoy todos los tratamientos, incluso experimentales, que se están dando para COVID-19 y los tratamientos de sostén y todas las interacciones que podrían tener con cualquier otra enfermedad de base. Entonces yo les invito a checarla, es una página muy buena, es libre como toda la información ahorita que estamos manejando para COVID-19 y si tienen una duda, no nada más con depresión, sino con cualquier otro padecimiento y las interacciones, las pueden checar. Vamos a ver como un ejemplo la tabla actualizada para el 4 de junio del 2020, en donde tenemos estos tratamientos que estaban vigentes para esa fecha todavía, que ustedes pueden encontrar que varios hospitales la están utilizando todavía, como la cloroquina, hidroxicloroquina, etcétera, interferón beta. Y bueno, si esta droga no debe ser coadministrada con nuestros medicamentos, si hay interacciones potenciales, si las interacciones potenciales son leves o si realmente es un medicamento seguro que no interaccionará. Y así tenemos las tablas que ustedes van a encontrar. En la tabla de los antidepresivos, y aquí voy a hacer un énfasis especial en litio,
ya que aunque el litio no es un antidepresivo, se usa muchísimo en nuestros pacientes con depresión mayor como una argumentación para que nuestros antidepresivos funcionen mejor. Entonces, puede que aunque no sea bipolar, encontremos pacientes con depresión mayor que tengan este medicamento. Entonces, vemos que los antidepresivos en general suelen tener un perfil de seguridad bueno, sobre todo los que se usan en hospitales generales, como la duloxetina, doxepina, la gomelatina, pero lo pueden checar con cada paciente en particular. Lo bueno de esta página es que además pueden agregar todos los medicamentos que tengan sus pacientes y les dicen las interacciones individuales. Incluso tenemos medicamentos usados de manera naturista y los van a ver porque en México tenemos una amplia cultura del uso de herbolaria, que es la hierba de San Juan, y cómo interacciona importantemente con muchos otros de nuestros medicamentos, sobre todo los retrovirales. Ahora vámonos un poquito al otro panorama. Cuando yo no tenía un diagnóstico, no cumplía criterios para un episodio depresivo mayor y de repente me diagnostican durante o después de haber empezado esta contingencia. Tiene que ver primero con los problemas relacionados con la identificación de la enfermedad, ¿no? Y aquí viene mucho la psicoeducación a la población general. ¿Cuánto sé que es normal por adaptarme? ¿Cuánto sé que es un duelo? ¿Cuándo sé que a lo mejor ya tengo que buscar ayuda médica? Problemas relacionados a la obtención de ayuda especializada y el internamiento si lo necesito. Es una realidad que ante el aumento de los padecimientos mentales que se avecina, bueno, que ya tenemos encima, y además el intentar reducir o tener estrategias de aislamiento, de sana distancia, de contingencia, tenemos problemas en encontrar un psiquiatra que nos pueda orientar o incluso un lugar en el internamiento en un hospital psiquiátrico. Al rato veremos algunas estrategias que podríamos usar para mediar estos problemas. También podemos tener relacionados a la obtención de medicamentos. Esto no nos salva, entonces me acaban de diagnosticar ahorita, pero va a haber desabasto mundial hasta que esto termine, ¿no? Otro problema tiene que ver con los medicamentos que exacerban cuadros depresivos y aquí tenemos varias de las estrategias que se están utilizando para COVID-19, como el uso de los interferones, de los corticosteroides, que además pueden ser generalizados cuando la gente tiene acceso a información sin un buen filtro, ¿no? Comprar dexametasona, maneras masivas, tomar dosis de prednisona automedicadas, y uno de los riesgos que conllevan tiene que ver con la aparición de cuadros depresivos y de ansiedad. Y el otro tiene que ver con problemas relacionados con la carga económica del padecimiento de base, ya que el tratamiento para el episodio depresivo mínimo, estamos hablando de 1 año de mantener un antidepresivo de manera constante. Algunos de los datos que tenemos, que son pocos, pero ya existen. Por ejemplo, para el 7 de junio, cuando realicé esta presentación, se reportaban ya 6.8 millones de pacientes en el mundo confirmados, 397,000 lamentables muertes por COVID, y pues México no se quedaba atrás con todos los pacientes que ya tenemos. Y todos estos pacientes van a pasar por varias etapas, ustedes ya las vieron la vez pasada, y tienen que ver con la resiliencia, con adaptarnos al cambio, con un duelo, y el problema y una de las complicaciones del duelo puede ser un episodio depresivo. En 2017, Otani y colaboradores encontraron una asociación, esto fue en pacientes que tenían una enfermedad terminal no relacionada con el COVID. Pero cuando nuestro paciente moribundo perdía la habilidad de comunicarse y de despedirse de la familia, era uno de los principales factores para que se complicara el duelo en los familiares. Quiero que ustedes pongan en atención esto, ya que ¿cuántos de nuestros familiares, de nuestros pacientes moribundos pueden realmente despedirse de su familia? O sea, se someten a aislamientos desde el hospital, intubación, sedación, muchos de ellos mueren en estas condiciones y esto puede ser un riesgo de que en la familia se complique el duelo y lleguen a un episodio depresivo. De los datos que ya tenemos del grupo chino, en esta corte de 41 pacientes que estaban ya hospitalizados con una infección no severa por COVID, el 43.9 de ellos ya presentaba un detrimento en su salud mental, síntomas, ¿no? Pero el 26.8 ya tenía como tal el cuadro para cumplir para una ansiedad o un episodio depresivo, y además de ellos el 53.6% traía fatiga, que no se relacionaba para nada con la severidad de la neumonía.
O sea, el simple hecho de estar hospitalizado por una enfermedad que es angustiante, en condiciones angustiantes y con problemas de estigma que también existen inherentes al COVID-19, nos trae repercusiones mentales. No existen como tal estudios a largo plazo de supervivientes de COVID-19, pero tenemos que tener en consideración que nuestros pacientes además se enfrentan a varias otras cosas, como la pérdida de función respiratoria, la pérdida de la calidad de vida, dependiendo de la gravedad del cuadro que hayan tenido, y esto podría también ocasionar un aumento de la incidencia de estrés postraumático, de trastornos depresivos y ansiosos en general. Entonces se nos viene una pandemia de enfermedades mentales. ¿Cuál sería el panorama para nuestros pacientes con trastorno bipolar? Pues también serían las dos mismas situaciones. Cuando yo ya tenía el diagnóstico previo a la aparición del COVID-19 o cuando mi diagnóstico me llegó durante o posterior al COVID-19. Cuando yo ya tenía el diagnóstico previo, puedo tener problemas relacionados con el aumento de estresores. Nuestros pacientes son muy reactivos, incluso estando en eutimia y con el mejor medicamento, somos seres humanos que pueden reaccionar diferente ante los estresores y unos de estos estresores podrían desestabilizarnos. El cambio de las rutinas en el paciente bipolar es súper importante y puede desencadenar un cuadro, sobre todo cuando empezamos a tener problemas relacionados con el sueño. Díganme cuántos de nosotros que no tenemos este diagnóstico ya hemos tenido problemas para conciliar el sueño solamente por la pandemia. También el problema es relacionado con la escasez de medicamento y este es ultra vital. ¿Qué pasa si yo soy un paciente que mi estabilizador principal es el litio y no hay? Lo cual de hecho está pasando ahora mismo, o sea, está retenido en aduana, no puede llegar a las farmacias, mis pacientes tienen problemas para conseguirlo. Cuando no tengo la receta, porque todos estamos en contingencia y resulta que el litio es un medicamento controlado que me venden con mucha dificultad, ¿no? Otros problemas tienen que ver con el estigma al querer buscar atención por COVID-19, lo cual es una realidad. O sea, puedo yo tener el diagnóstico de trastorno bipolar, pero mi urgencia tiene que ver con la parte de COVID-19 y entonces tengo más problemas para ser internado, para recibir la atención de calidad que uno merece. Otros problemas tienen que ver con la interacción de medicamentos y son muy importantes en estos pacientes y la carga económica del padecimiento de base. También hay que recordar, en el trastorno bipolar la comorbilidad es la regla. Tanto la psiquiátrica como la médica. Nuestros pacientes tienen del 66 al 96%, dependiendo del país que ustedes busquen, de comorbilidades médicas. Son pacientes que tienen riesgo de complicaciones, ya que sus principales comorbilidades son cardiovasculares, obesidad, diabetes, hipertensión arterial, que resulta que son los mismos factores de riesgo para complicaciones por COVID-19. Entonces, puede que estos pacientes lleguen, incluso si somos médicos generales, médicos internistas, a nuestros hospitales. También no hay que olvidar las conductas de riesgo. Si ya empecé con un episodio tanto maníaco, hipomaníaco, de depresión, puedo tener problemas al querer estar muy activo, salir, violar las leyes de contingencia de los países, dependiendo de si las existen o no, arriesgarme, quitarme el cubrebocas, con este sentimiento de grandiosidad, pensar que a lo mejor yo no me voy a enfermar, ¿no? Empezar con alcohol y drogas como un paliativo incluso para estos síntomas, el riesgo suicida que se incrementa, agresividad e impulsividad dentro del mismo contexto de la casa. Todo esto también me pone en riesgo de adquirir infección por SARS-CoV-2. El otro gran problema del espectro bipolar es que el 70% de los pacientes con este diagnóstico requieren más de un fármaco, por lo menos 2, ¿sí? Y los que más utilizamos es litio, anticonvulsivantes que tienen una comprobada acción como estabilizador del ánimo, como es el valproato de magnesio, la motrigina, carbamazepina, antipsicóticos, que son estabilizadores del ánimo, como la quetiapina, el aripiprazol, y benzodiazepinas. En la fase aguda principalmente, pero hay varios pacientes que las tienen de mantenimiento. Entonces, el tratamiento del trastorno bipolar es crónico, es constante y va cambiando un poco de la fase aguda a la fase de mantenimiento. Sin embargo, normalmente nos guiamos por guías de tratamiento. Acá hay algunas en las cuales nosotros nos basamos los psiquiatras para checar, dependiendo de la polaridad,
cuál es el tratamiento ideal. Y sirven sobre todo porque ustedes, incluso aunque sean médicos no psiquiatras, van a ver que nuestros pacientes tienen combinaciones como litio y valproato, litio, quetiapina y alguna benzodiazepina, haloperidol, aripiprazol, etcétera. Este es un ejemplo de los que usamos en manía, un ejemplo de los tratamientos que utilizamos en depresión y un ejemplo de los tratamientos que utilizamos en mantenimiento. Lo mismo, pueden consultar la página de la Universidad de Liverpool para checar las comorbilidades en caso de que llegue un paciente con trastorno bipolar que requiera tratamiento para COVID-19, porque en nuestros pacientes bipolares la descontinuación abrupta de los medicamentos, los datos que tenemos sobre todo son de litio, predicen un 80% de reaparición de un episodio en 3 meses. Entonces, son medicamentos que no se pueden descontinuar abruptamente, que deben de disminuirse si se tienen que disminuir de manera gradual, muchos de ellos, y valorar el por qué o no suspenderlos. Vamos otra vez a las abreviaciones. Aquí tenemos un ejemplo de los anticonvulsivantes y entonces van a ver algunos pacientes, por suerte ya no son tantos, que tienen carbamazepina, que sabemos que interactúa con muchísimos medicamentos, pero la mayoría de nuestros pacientes se presenta sobre todo con divalproato, que puede ser cualquiera de las sales de valproato, que prácticamente no tiene interacciones importantes. Van a encontrar pacientes que tienen lamotrigina, bastantes pacientes que tienen lamotrigina, y el litio, ¿no? La parte de los antipsicóticos, bueno, aquí sí hay otras interacciones muy importantes con tratamientos experimentales para COVID-19 y volvemos a recordar, ansiolíticos e hipnóticos que también tienen sus complicaciones, antidepresivos que aunque no son tan usados normalmente en el trastorno bipolar, pueden encontrar pacientes que los tengan. O sea, vean, por ejemplo, el escitalopram, que aunque sabemos que es muy selectivo, pues, tiene muchas interacciones con los retrovirales, ¿no? Y otros antidepresivos. Pero bueno, ¿qué pasa si resulta que debuto con esta enfermedad durante o después del COVID-19? Pues primero voy a tener problemas relacionados con el aumento de estresores. A lo mejor yo me mantuve todavía en resiliencia o solamente con episodios depresivos, pero los estresores constantes, un home office que me hace trabajar más de incluso lo que trabajaba antes, no dividir bien las tareas, tener que atender todas las múltiples cosas que tengo que hacer en el hogar y boom, debuto con un episodio de hipomanía o manía, ¿no? Problemas para tener atención especializada e internamiento psiquiátrico. Por ejemplo, la manía es una de las urgencias psiquiátricas que hay que valorar el internamiento. Y problemas con la sintomatología ocasionada por tratamientos para COVID-19. Si en personas que no tienen un episodio depresivo, algunos tratamientos lo pueden ocasionar, imagínense cuando yo tengo un problema para regular mi estado emocional y mi estado molecular cerebral. Entonces, tenemos tasas de viraje a manía y a depresión con prednisona en pacientes bipolares o con cualquier corticosteroide o interferones. Y también hay problemas relacionados con las interacciones entre los medicamentos. Se calcula que la incidencia de complicaciones psiquiátricas secundarias a corticoides, solamente para ver un ejemplo, oscila entre un 6% de reacciones severas que necesitan un internamiento psiquiátrico, un 28% de reacciones moderadas, pero nuestros pacientes van a tener reacciones leves en un 72%. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Los cuadros más frecuentes son depresión, hasta en un 41%, manía del 29 al 35%, psicosis pura, que supongo que ya lo hablarán en otras sesiones, pero también otros estados como delirium, estados mixtos del ánimo. Entonces, ¿qué enseñanzas tenemos? ¿Qué nos queda para aprender? Primero, la triste realidad es que veremos las consecuencias del estigma psiquiátrico durante esta pandemia. Ver que nuestros pacientes por el diagnóstico psiquiátrico tendrán más complicaciones para acceder a un tratamiento por COVID-19, que no tenemos suficientes camas de hospitalización a nivel nacional y yo diría que internacional, faltan muchas camas psiquiátricas, que todavía hay varios países en donde los hospitales psiquiátricos son segregados de medicina general y nos encontramos a grandes distancias. Si yo tengo un paciente bipolar internado y tiene una complicación respiratoria, resulta que necesito trasladarlo
Y pues para esto hay algunas estrategias que deberíamos de tomar en cuenta. Uno es checar cuando tenemos un paciente con un padecimiento mental afectivo y nos llega por síntomas de COVID, si tiene criterios de internamiento por COVID. Si tiene criterios de internamiento por COVID, internenlo si tienen el espacio. Para eso existe incluso una rama de la psiquiatría, que son los psiquiatras de enlace, que se encargan sobre todo de estas interacciones médicas y entre varias enfermedades. No descontinúen los medicamentos de manera abrupta, sobre todo en el paciente con trastorno bipolar. Actúen como si fuera cualquier otra comorbilidad médica en donde tienen que adaptar el tratamiento al tratamiento de los padecimientos de base. Aumentar el reconocimiento de los trastornos afectivos por medicina general es muy importante para la época que viene. No somos suficientes psiquiatras en el país y vamos a necesitar la ayuda de todos, tanto para saber encontrar, identificar una persona que tiene un episodio depresivo como alguien que podría ser bipolar. Seguir luchando contra el estigma en psiquiatría, que todo el mundo busque atención cuando es necesaria y no cuando ya es urgente. Para esto probablemente la telemedicina va a jugar un papel esencial en el futuro. Por supuesto necesitamos legislaciones al respecto. Tener precaución para algunos tratamientos, sobre todo a nivel psiquiátrico, como sería la terapia electroconvulsiva, por el riesgo de aerolización del virus que implica. A nuestros pacientes, si tenemos a algún paciente, tratar de que mantengan sus rutinas diarias, sus ritmos biológicos, sobre todo en los pacientes bipolares. Su sueño es esencial. Mientras más regulado esté su sueño, más difícil va a ser que se descontrolen. Y es un trabajo en equipo, como todo en esta pandemia. Entonces recuerden que, pues sí, los malos tiempos tienen un valor científico. Son ocasiones que un buen alumno no se perdería. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, ahorita no sé si hay alguna pregunta o en el chat. Les pido igual si tienen alguna pregunta, alguna situación particular de circunstancias que ustedes hayan visto, sea como tratantes, como familiares, como, pues espero que no como pacientes, pero si así fuera también. Cualquiera de todas estas situaciones creo que es una gran oportunidad. Tenemos a alguien que nos puede ayudar a resolver muchas dudas. Créanme que dentro de las estrategias que menciona Joana, hay dos estrategias que nosotros estamos en el camino, estamos en el proceso de creación. La estrategia de capacitar a un primer nivel de atención sobre una base de salud mental elemental a través de herramientas como el MHGAB y una serie de capacitaciones continuas a través de programas de telesupervisión, telepsiquiatría. Son trabajos que ya estamos en proceso. Ya no estamos tan en el inicio, ya llevamos bastantes meses trabajándolo. Entonces, cuando ustedes vean por ahí que hay alguna capacitación, MHGAB o un proyecto de telementoría, solicítenlo, o si no, igualmente, a través de nosotros, igual los puedo pues contactar con todo esto, porque lo que mencionaba Joan es muy importante. Somos poco más de 4,000 psiquiatras para una población de 120 millones de habitantes. Simplemente con la depresión, que es el 5% de la totalidad de esto que estamos hablando, no nos vamos a dar abasto. Y ahora si le agregamos el contexto de que ya era una epidemia, ahora estas circunstancias asociadas a la pandemia van a hacer que la epidemia no solamente está relacionada a los contextos infecciosos, sino al contexto relacionado a la salud mental, y particularmente en los servidores sanitarios, ¿no? En la población sanitaria ya también era una epidemia. Los problemas asociados a la salud mental y el suicidio, el síndrome de burnout, se habían convertido ya en un problema, ¿no? Desde los 70 hasta ahorita, y actualmente tenemos factores de riesgo muy importantes posterior al COVID. Entonces, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda. Igualmente me gustaría, creo que, ¿qué tan probable es que, o sea, porque ha habido como una dificultad a la hora de pensar que la gente espera como que va a tener inmediatamente después de toda esta contingencia un trastorno mental de esta magnitud, o sea, como que voy a debutar con una depresión resistente, que voy a debutar con un trastorno bipolar, mientras en el camino no se dan cuenta que hay ciertos síntomas que parecen irnos acercando
a considerar estas opciones, ¿no? Particularmente depresión y ya en algunos otros contextos trastorno bipolar. No sé si pudieras ahondarnos un poquito en esta parte como educativa de qué síntomas podrían mantenerme alerta ante la posibilidad de desarrollar algún trastorno como estos. Claro, va a ser muy común, yo creo que a todos nos ha pasado que de repente tengamos ansiedad, problemas para dormir, entonces ¿hasta dónde, cuándo es necesario ya buscar otra cosa? Yo me iría primero con, identifican ustedes un estresor inmediato, ¿no? Ese es el primero. Todos tenemos ahorita la pandemia, yo creo que ese es a fuerzas. Y sobre eso, más bien guiarse por cómo estos síntomas están, primero, mermando mi calidad de vida, lo que normalmente hago, y la otra, tener muy puntualmente para depresión, por ejemplo, no es nada más la tristeza, porque, por ejemplo, en otras poblaciones, los varones, por ejemplo, también tienen mucha irritabilidad, no es tristeza, es irritabilidad, estoy de malas, ya le grité hasta el del Uber Eats, ¿no? Entonces, tiene más que ver con la anedonia, con esta falta de disfrutar las cosas que incluso normalmente disfrutaba. Y les estoy hablando de, por ejemplo, no sé, las madres que tienen hijos y que les gusta mucho pasar tiempo con ellos, ya no, esto saben que les gusta, pero no lo sienten, ¿no? O llamarle a nuestros familiares por Zoom, ver alguna serie. O sea, actividades placenteras ya ni siquiera me interesan tanto. Esto acompañado de otros síntomas, como puede ser tener insomnio, problemas para conciliar el sueño, ansiedad, fatiga, mucho sentimiento de culpabilidad, no tener estas ideas que me están rumiando la cabeza y rumiando y no me las puedo quitar. Todos estos juntos, por más de 2 semanas, busquen ayuda con su personal de salud mental de confianza. Puede ser su psicólogo, su psicoterapeuta, su psiquiatra. O sea, yo creo que ya llegando a la parte de salud mental los podemos orientar a qué es lo que se tiene que hacer, a dónde tenemos que recurrir. Sobre todo nosotros, el personal de salud, que a veces tenemos toda la carga laboral encima, hemos sentido el burnout, pero si esto ya está haciendo que no pueda funcionar incluso en mi casa, no poder ni alimentarme correctamente, no tener ganas de bañarme, etcétera, etcétera, busquen ayuda. Muchas gracias. ¿Es yo? Tenemos aquí un comentario del usuario Darinol que dice: también creo que es importante mantener la higiene de sueño, nutrición y ejercicio físico para poder disfrutar la nueva rutina o estilo de vida a la que nos llevó el COVID. Sí, yo creo que esto tiene que ver mucho con las estrategias de afrontamiento, ¿no? O sea, saber que ahorita estamos con muchos duelos. Todos por lo menos tenemos la pérdida de la libertad, la incertidumbre que viene, y además hay algunas personas que tienen el duelo por enfermedad COVID, o sea, el saberme contagiado, el saber que algún familiar está contagiado, alguien de mi familia que lamentablemente haya perdido la vida, o 2 o 3 personas. O sea, ahí ya el riesgo es individual. Dependiendo de todos estos duelos, normalmente nosotros tenemos mecanismos que nos ayudan a adaptarnos a esta nueva realidad. Estos mecanismos pueden ser adaptativos o maladaptativos. Yo puedo decidir que, bueno, me voy a levantar aunque no quiera de la cama y voy a hacer 15 minutos de ejercicio al día, o puedo decidir que me voy a comprar una botella de whisky y la voy a tomar todas las noches, ¿no? Y dependiendo de esta estrategia, una nada más, es si me voy a poder adaptar o no, las consecuencias que voy a tener a largo plazo. Entre estas estrategias adaptativas que ustedes pueden tener, no son tan sencillas de hacer como parece, es sí hacer ejercicio diario. El sueño es súper importante de conservar. Si ustedes ven que tienen que tener una gran cantidad de luz del día, si están haciendo home office, ponerse junto a una ventana, que tengan luz directa del sol, en la noche no estar con las pantallas, estar en un lugar oscuro, ¿no? Tratar de tener precaución con medicamentos que nos cambian nuestro patrón de sueño, tomarlos a las horas correctas. Mientras mejor durmamos en general, eso es wow para la salud mental. Sí, y igual creo que vale mucho recordar este punto. La nueva normalidad no está construida, está en construcción. Y ahorita tenemos que ir trabajando, o sea, todo lo que mencionaba la doctora es súper importante. Nos está poniendo a prueba todos nuestros mecanismos adaptativos. Y lo más importante es apostarle a nuestras habilidades que hemos tenido antes para pasar sobre todas estas circunstancias. Creo que el sostener un orden, el no dejar de estar activos, el mantener igualmente elementos para canalizar el estrés, mantenerte socialmente activo,
mantenerte en las actividades de la vida diaria de forma continua, el tratar de tener actividad física, reglas de autocuidado, aprender sobre salud mental, hablar sobre salud mental, nos van a ayudar a conservar un cerebro sano, ¿no? Porque hay un problema cuando nos enfrentamos a la salud mental, y es que nuestra salud mental, tratando de ayudarnos a adaptar, a ayudarnos a la adaptación, va sacrificando cosas, ¿no? Y de repente, cuando nos damos cuenta, estamos sometidos a una gran cantidad de estrés, pero no lo sentimos. O sea, ya estamos tan acostumbrados a ese estrés que si ahorita pensamos cuando teníamos que conducir a las 3 de la tarde sobre el periférico en el segundo piso, pues hasta a lo mejor nos da atención, pero durante muchos años no pasaba nada. Estamos tan acostumbrados a esto, y si nos hubieran tomado una muestra de sangre en ese momento, nos habrían salido los niveles de cortisol altos, aunque nuestro corazón no estuviera taquicárdico. Entonces, uno de los puntos muy difíciles con la salud mental es que uno se acostumbra tratando de sobrevivir, pero esa adaptación ocasionalmente es enfermedad. El proceso de empezar a sentir estrés desde el momento en que empezó la contingencia hasta ahorita puede plantar como el panorama del desarrollo de un trastorno. Entonces, lo que comentan ahorita creo que es muy importante. Todas estas personas que bueno, más bien todos hemos tenido situaciones adaptativas a lo largo de ese tiempo, pero si a esto se le acumulan toda esta como predisposición genética, que ya había habido ciertos cuadros que asimilan todos estos síntomas que nos mencionaba la doctora, son poblaciones sobre las que debemos de tener una vigilancia específica. Si por ahí ustedes vieron que una cosa es no me puedo dormir hoy, otra cosa es no he podido dormir toda la pandemia, una cosa es hoy no me siento con ganas de hacer lo que tengo que hacer, otra cosa muy distinta es no me he sentido con ganas desde marzo, ¿no? Entonces, así como en aquella ocasión que me invitaron a dar la ponencia magistral del Colegio de Psiquiatras de Baja California Norte, que me preguntaban como para cuándo sospechábamos que regresara la nueva normalidad, y es que no hay algo, no sabemos qué va a ser todavía eso. Entonces hay que desalojar toda la mayor cantidad de estrés que podamos ir generando a lo largo de todo ese tiempo. No sé si hay alguien más, alguna otra, sea comentario, pregunta. Una cosa que sí les quiero recalcar es que, y sobre todo al personal de salud nos pasa, nosotros pensamos que esta capacidad de adaptarnos es como una cosa que siempre vamos a tener y que es un recurso renovable, no inagotable, ¿no? Y no es así. O sea, todos partimos, bueno, de una predisposición genética. A lo mejor en mi familia hay varias personas que ya han tenido trastornos depresivos, bipolares, o a lo mejor no, y yo tengo una genética muy buena para ese lado, pero eventualmente con una cantidad de estresores constante, todos tenemos el riesgo de caer en un trastorno afectivo. Entonces ahí la capacidad adaptativa, cuando ya estoy viendo que esto puede ser un trastorno adaptativo, puede ser el pedir ayuda. O sea, lo peor que podría uno hacer es no pedirla sintiendo que ya lo necesita. Entonces, no es una señal de debilidad, no es una señal de no, pues yo puedo y le voy a echar más ganas. A lo mejor mis mecanismos adaptativos ahorita ya están rebasados y lo que tengo que hacer para volver a recuperarlos es un tratamiento. Sí, y lo que mencionaban igual, ¿no? O sea, ya en otras experiencias, igual en trabajos previos que hemos tenido con el instituto, hemos visto que algunos de nuestros genes con el estrés se activan, ¿no? O sea, como que de repente creemos que nos vamos a acostumbrar al estrés y no va a pasar nada, ¿no? Si nos empiezan a activar genes que van a empezar a dar manifestaciones a lo largo del tiempo. Hay que mantener esta conducta, pues llamémoslo sistematizada, continua, no sé, acostumbrarnos un poquito a esto que hablábamos en las sesiones previas, ¿no? Hacer un escaneo previo sobre cómo nos estamos sintiendo y darle validez a cada una de esas cosas que estamos sintiendo. En la página de coronavirus.gov.mx, ustedes pueden encontrar una gran cantidad de recursos que nos pueden ayudar a identificar algunos factores de riesgo. Tenemos este tamizaje de salud mental que no es para ningún momento específico de la pandemia, sino que nos ayuda a identificar síntomas relacionados principalmente con el estrés, relacionados principalmente con la depresión, y para el personal sanitario, síntomas relacionados particularmente con todos los síndromes de desgaste. Estos son características que creo que no debemos pasar desapercibidas a lo largo de todo el tiempo que nos vamos a estar enfrentando a la pandemia. También hay algunos elementos muy elementales sobre cómo dejar de sentir estrés, cómo
a eliminar el estrés, técnicas para relajarnos, algunas técnicas de aproximación a través de las técnicas de atención plena, algunas estrategias conductuales que nos pueden ayudar. Insisto, en la parte de coronavirus.gov.mx hay un específico contenido para salud mental. Mucho de este contenido igualmente lo hemos estado subiendo a las páginas del INSABI, pero igualmente, vamos a tener una gran cantidad pues no sé, estamos tratando de generar la mayor cantidad de recursos que puedan ser útiles a distancia. Uno de los recursos que tenemos, particularmente para la población que tiene diagnósticos ya de discapacidades psicosociales que puedan ser como categorizadas como un trastorno mental. El Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez está ofreciendo un proceso de consejería psiquiátrica. Se llama consejería psiquiátrica porque no es consulta, porque no es todo el proceso de una consulta, no tiene el contexto ni legal, ni te van a diagnosticar, ni te van a dar tratamiento, pero para una persona que tenga una duda o que ya haya sido diagnosticada o un servidor médico que tenga la necesidad de resolver alguna duda porque de repente le llegó un paciente con síntomas de COVID, pero que además tiene un diagnóstico de esas características, pueden comunicarse a los números del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, es el 55 54 87 42 71. Es el 71 o terminación 78. Pueden ser, ustedes pueden llamar para obtener un poco de información sobre esto o alguna referencia, alguna instancia que pueda ayudarlos en el camino, ¿no? De igual forma para la población, para el personal de salud. Nosotros sabemos que ahorita tenemos un montón de cosas que hacer y que probablemente nuestra mente está tan ocupada que no nos da tiempo de ponernos a pensar que no estamos bien, ¿no? O sea, que de repente hay días en que te sientes muy cansado, pero de todos modos te vas a parar de la cama y te vas a poner a hacer ya sea tu trabajo en línea o tu trabajo presencial, ¿no? Porque muchos no es como que dejamos de trabajar porque no tenemos la opción, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, si en alguno de estos momentos estas circunstancias ya se vuelven un problema, ya no me puedo concentrar, ya me cuesta mucho trabajo dormir o aparecen algunas otras complicaciones, en situaciones de urgencia o en algunas condiciones les ponemos igual a su disposición el número del Instituto Nacional de Psiquiatría. El Instituto Nacional de Psiquiatría ha sido un enorme aliado en todo el trabajo que ha hecho esta estrategia de trabajo para COVID-19 en salud mental. El número del Instituto Nacional de Psiquiatría es el 800-953-1705. Es un número nacional, es un número 800, entonces puede quedar a disposición prácticamente para todos nosotros. Y sí, igualmente, ¿no? Dentro del sitio de coronavirus ustedes van a encontrar las líneas para comunicarse al número 800 de la UIS, el número 800 de la UIS, que es 4400, ahorita se los digo porque ya se me olvidó. El número de la UIS de manera particular es en el dígito 4, es exclusivamente para salud mental. Y el número de la línea de la vida también es el 911-2000, ese sí no, el 800-911-2000, también está a disposición 24 horas para cualquier situación que hubiera relacionada principalmente a cualquier circunstancia de salud mental, relacionada principalmente a salud mental, independientemente si sea por COVID o no. Entonces, estos números hemos logrado que creo que de las pocas cosas que una experiencia como esta deja es que se activan recursos que antes nos había costado muchos meses activar. Entonces ahorita se van a quedar. Entonces hemos estado trabajando en que este número se vuelva en un número de alcance nacional con representatividad en cada uno de los estados. Entonces lo que queremos hacer es que esta situación se convierta en una herramienta que nos permita a todos trabajar en el momento a tiempo real, ¿no? Y podamos de alguna forma hacer que no ocurran estas cosas de que de repente un trastorno afectivo tarda más de 14 años en llegar a ser atendido, como se supone que tarda la depresión en nuestro país. Entonces, nos parecería importante que en el primer contacto, en las primeras ocasiones en las que estos síntomas aparecen, pudiéramos tener acceso a cualquiera de estos medios. No sé, igualmente, si tú, Joana, o alguien más quisiera hacer algún comentario. Pues no, recomendaciones para los médicos, sobre todo no psiquiatras, es no suspendan los estabilizadores del ánimo de manera abrupta, no les tengan miedo, tenganles precaución como cualquier medicamento para cualquier otra enfermedad médica que se tiene que checar y consultar. Y pues consulten ante las dudas, están los números, algún compañero psiquiatra que les pueda orientar.
Pues muy bien. La próxima semana vamos a hablar de trastornos relacionados con el espectro autista. Esta es una población que igualmente requiere cuidado muy particular. Va a estar la doctora Tania Vargas, ella es especialista igualmente, ella está ahorita en el CONSAME, trabaja en la clínica de autismo del CONSAME, del CISAME de San Jerónimo, porque es la misma ubicación del CONSAME, desde ahí estoy yo. La doctora va a traernos algunas estrategias igual de manejo, no solo en niños, porque de repente se nos olvida un poco que los pacientes con autismo también se hacen adultos y también tienen las mismas complicaciones que puede tener cualquiera de nosotros, ¿no? Tienen hipertensión, pueden tener cambios en el peso y también pueden ser víctimas de la infección por COVID. Entonces, sí necesitamos algunas como orientaciones específicas para esto. De una vez les voy adelantando, el módulo siguiente va a ser una capacitación sobre crianza positiva. La crianza positiva va a ser todavía una herramienta muy importante. De aquí en 15 días nos va a acompañar el equipo de la Facultad de Psicología de la UNAM. La maestra Montserrat va a estar conmigo. Vamos a trabajar un taller que ya hemos hecho antes. Es un taller que ha sido muy, muy importante para nosotros, pero que creo que ahorita, dentro del contexto de la pandemia, va a ser muy importante porque quedarte en casa con tus hijos más tiempo, de aquí hasta probablemente, todavía sabemos que probablemente hasta el siguiente ciclo escolar, es un reto, ¿no? Y algunos elementos también nos van a hacer perder el control. Este elemento de la crianza positiva, al igual que primeros auxilios psicológicos que también van a ser ya en este segundo ciclo, van a ser herramientas un poco más de la práctica de los que estamos trabajando, pero igualmente de los que estamos viviendo con este pequeño grupo de poblaciones, ¿no? En este caso, las infancias y las adolescencias, independientemente de cualquier característica que puedan tener. Entonces, les repito, hoy vimos trastornos afectivos, que son los trastornos más frecuentes dentro de los trastornos de salud mental en población adulta. En una semana, la doctora Tania Vargas estará con nosotros para que hablemos de trastornos del espectro autista. Y ya en 15 días, una vez más, estaremos aquí, pero hablando sobre crianza positiva. Pues no sé, igualmente agradezco mucho a que el INSABI nos haya dado esta oportunidad de tener contacto con ustedes. Pongo a disposición mis líneas, mis redes. Aparezco en Twitter como José Mendoza MDR, José Mendoza Velázquez en el Facebook. Pueden contactarme ahí, pueden hacerme alguna pregunta. Igual no sé si tú quieras dar algún contacto. Pues a mí me pueden localizar en el correo Joana, JOANNAJMZ, @comunidad.unam.mx, o en el correo del Instituto Nacional de Psiquiatría, que sería JOANNAJP@imp.edu. Cualquiera de todos, igual, si por alguna razón quisieran alguna orientación un poco más específica, créanme que aunque probablemente pues no necesariamente sea uno de nosotros, vamos a canalizarlos con la persona correcta. Y pues muy bien, agradezco igualmente su atención. Nos veríamos el siguiente martes y pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, nos piden si puede repetir su contacto, por favor. Sí, yo aparezco como José Mendoza MDR en Twitter. Aparezco como José Mendoza Velázquez en Facebook, y pues mi correo es igual, Mendoza MDR en Gmail. Entonces, para cualquiera de estas situaciones, insisto, nada más les pido que me contacten, me tengan paciencia, y si no, insistencia, y yo voy a estar respondiéndoles sus necesidades. Y bueno, también nos comentan que si tiene el nombre de la persona que dará la próxima charla, doctor. Tania Vargas Rizo. La doctora, ella es paidopsiquiatra, ella trabaja en la clínica de trastornos del espectro autista del CISAME. Ella va a estar con nosotros en la siguiente semana. Igual para que vayan previendo la siguiente semana y estén a tiempo, ¿no? Ya hemos tenido momentos en los que ya no alcanzamos a satisfacer a todo el mundo.